Patria, se abre la sesión. Perfecto. Ya, señor secretario, ¿tenemos cuenta? Señor presidente, urgencia. Se ha presentado urgencia suma. Le pedimos, por favor, silencio en la sala. Gracias. Señor presidente, se han presentado las siguientes urgencias. Urgencia suma al proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos. Y también al que define establecimientos de salud como asistenciales, docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Asimismo, también se ha presentado urgencia en el carácter simple al proyecto de ley que establece la Ley de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica. Oficios del Defensor de la Niñez, con el que solicita exponer su opinión técnica en el proyecto de ley de salud mental. Oficio de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, en el que informa respecto de las causas del retraso en la resolución de la petición formulada por el Consejo Comunal de Organizaciones Mapuches del territorio de la Unión. Por último, del Superintendente de Seguridad Social, con el que remite estadística de licencias médicas de origen común por enfermedades mentales. Comunicación de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Gladys Muñoz, con la que envía un compilado de los oficios de respuesta acerca de las listas de espera. Por último, una invitación del director subrogante del complejo asistencial, doctor Sotero del Río, doctor Sergio Báez, para que la comisión asista a una presentación en ese establecimiento con el objeto de conversar acerca del manejo de la lista de espera y la situación actual de ese centro asistencial y solicita agendar fecha y hora. Eso es todo, señor presidente. Sobre la cuenta le ofrezco la palabra al senador Chaguán. Sí, presidente, primero manifestar mi preocupación efectivamente respecto a los fondos, que fue una denuncia que además hizo hace unos días atrás el senador Juan Luis Castro, de los hospitales y servicios, y donde ya estamos viendo los efectos. Lo estamos viendo en el Hospital Van Buren, donde las atenciones de oncología se han estado suspendiendo, justamente por ausencia de recursos, tanto humanos como técnicos, y por tanto yo quisiera solicitar, si en algún minuto, o tener nosotros una sesión de la Comisión de Salud en el Hospital Van Buren, o bien invitar a los dirigentes de las distintas asociaciones justamente a la comisión. Así que lo primero, presidente, manifestar mi preocupación respecto de los recursos. Tenemos problemas, efectivamente, con las partidas presupuestarias. Se señala que no se van a insuflar más recursos justamente para salud, lo que es una señal preocupante. Todos los años tenemos un problema justamente a esta altura, en octubre, donde hay una segunda remesa, y pareciera que eso hoy día está con dificultades para que se produzca. Por tanto, quisiera oficiar al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, respecto a la situación del Hospital Van Buren, qué pasa con las atenciones oncológicas y cómo podemos finalmente resolverla. En segundo oficio... En ese punto le quiero hacer un complemento al senador Castro, si le permite la interrupción. Sí, en ese mismo sentido, presidente, tal vez para darle mayor fuerza a la crítica situación del Van Buren, yo sugeriría que pudiéramos invitar a la directora del Hospital Van Buren, que es una profesional muy destacada, con la cual tuve oportunidad de conversar días atrás. Me consta que la situación es muy grave y que ella pudiera venir acá, y dado que no es ley de presupuesto el debate, sino que es el gasto operacional que hoy día no tienen, yo creo que esto amerita que venga acá quien debe responder, que es la directora de presupuesto, Javiera Martínez. ¿Le puedo proponer algo? Que tiene un sueldo sí, superior al del ministro de Hacienda. Sí. Y al propio presidente de la República. Un sueldo más alto. Senador Cosa que me Castro, parece increíble. yo creo, sí, a ver, y quiero aprovechar y tomarme de las precisiones del senador Chaguán y el senador Castro, que si bien la Comisión de Salud no le corresponde la revisión del presupuesto, siempre tenemos topes respecto a las situaciones y al financiamiento de partida, lo que significa, hoy día tenemos una situación bien compleja en distintos hospitales. Tenemos que mirar la Ley Nacional del Cáncer, la Ley Rigarte Soto, cómo se contempla en la Ley de Presupuesto las reformas que está impulsando el Ejecutivo. O sea, tenemos múltiples situaciones que yo creo que hacen necesario
que invitemos a la directora de presupuestos junto con la ministra de Salud para entender un poco la discusión que se va a dar a partir de la presentación del presupuesto. Así que yo le propongo a la Comisión de Salud que fijemos, puede ser el próximo miércoles, si les parece, miremos bien cuál es la fecha, o el próximo lunes quizás. Una sesión en Santiago el próximo lunes. Yo creo que así lo podemos acordar, es más práctico, le damos más facilidades también para que no hayan excusas a las distintas personas para que puedan asistir. Así que lo vamos a acordar de esa manera. Siguiente Sí, no, pero, punto, presidente, varios sobre la cuenta. Sí, pero porque la habían interrumpido. para completar, sería bueno además que pudiera la Comisión de Salud del Senado concurrir al Hospital Van Buren. Yo creo que hay que ir a estar y reunirse con los dirigentes o bien esperar primero a la directora y luego ir, pero yo creo que hay que estar presente en una situación que ha movilizado a toda la región de Valparaíso y por eso yo creo que es importante, o a lo menos mandatar a algunos senadores de la comisión para que puedan concurrir justamente al hospital. Eso entonces lo dejo. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. ¿Por qué? ¿Hoy? ¿Tienen visita hoy día? No, tiene una asamblea y Ah, ya. ¿Sí le parece? Segundo tema, presidente, se ha levantado también con urgencia la necesidad de un ecógrafo para la unidad de hemato-oncología infantil del doctor Hernán Enríquez Aravena de Temuco para el estudio ecográfico de las articulaciones de pacientes con hemofilia. Y la idea básicamente es pedir un oficio para ver si efectivamente este ecógrafo es posible o no materializar y aprovechar justamente la discusión presupuestaria. Si es posible mandar un oficio, presidente, sobre el particular. Esta solicitud me la han levantado justamente funcionarios del hospital de Temuco. Y en el mismo sentido, preguntar al ISP por el nuevo equipo de radioterapia de última tecnología de ICOS en Temuco. El equipo ya está instalado desde mayo. Ellos tienen el permiso de la Comisión de Energía Nuclear y desde mayo el ISP no se ha pronunciado respecto a la materia. No es posible que una materia tan importante, donde efectivamente es un segundo prestador de salud en materias que hizo relación con oncología, esté justamente el equipo de radioterapia instalado desde mayo, esperando un pronunciamiento del ISP y ese requerimiento no se produce. Entonces, por último, consultar en qué está aquello y se necesitan para los pacientes oncológicos adultos, jóvenes y niños de la Araucanía. Y hoy los pacientes deben viajar a Valdivia y Concepción para su tratamiento, para un segundo prestador, lo cual trae un alto costo emocional y familiar en desmedro de la calidad de vida y la posibilidad de recuperación en circunstancias de que está instalado justamente el equipo de radioterapia en la misma ciudad de Temuco, pero el ISP no se pronuncia desde mayo. Entonces, ver la posibilidad justamente de pedir un oficio al ISP para ese pronunciamiento, presidente. Si le parecen esos dos oficios. A mí me parece en los mismos términos que usted ha señalado, senador Chaguán. ¿Algún otro tema, senador Chaguán? Estamos. Sí. Presidente. No, yo quiero señalar que, a ver, los anuncios que hemos tenido del Ejecutivo muestran la renuncia del gobierno a la reforma de la salud. Y yo quisiera señalar que nosotros tenemos una oportunidad única, donde tenemos acuerdo los miembros de la Comisión de Salud para avanzar en una reforma. Y yo, presidente, yo le quiero pedir que pongamos en tabla el proyecto del presidente Piñera, del Plan Garantizado Universal, con mecanismos de compensación de riesgo, en discusión, en ausencia justamente de iniciativa del Ejecutivo, toda vez que además el proyecto que terminaba con las preexistencias se va a ingresar por la Cámara de Diputados y Diputadas, y yo quiero señalar que ahí hay menos posibilidades de llegar a acuerdos y sacarlo prontamente, y yo quiero advertir que si finalmente ese proyecto, terminado este periodo legislativo, no llega al Senado y no es ley de la República, va a ser responsabilidad del gobierno y va a ser responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces quiero decirle que el término de las preexistencias era un compromiso, logramos sacarlo, incorporarlo a la ley corta de ISAPRE, y si finalmente el gobierno ha decidido ingresarlo por la Cámara, cuando en el Senado tenía una
garantía de tramitación expedita para llegar a segundo trámite en la Cámara. Y ha tomado una decisión distinta y quiero advertir que si no hay ley que termine con la preexistencia, esto es responsabilidad finalmente del gobierno. Eso es, presidente. Sobre ese punto Sí. al senador Castro y sobre otros puntos también. Sí, yo comparto el criterio de que aquí se ha desechado una gran oportunidad para que en sede de Senado, que es donde se ha trabajado por prácticamente un año y medio en distintos comités técnicos, el proceso de fin de las preexistencias y las discriminaciones de la ISAPRE, con sendos documentos. Hay 3 informes que están en manos de esta comisión, exministros y profesionales de alto nivel. Se pierde una oportunidad porque se deja en una sede donde difícilmente se va a profundizar este punto y se puede llegar a un acuerdo razonable para que sea ley, finalmente, que era lo que se había planteado. En ese sentido, presidente, yo quisiera plantearle a todos que para que no sea un criterio o no tenemos lo de ahora y volvemos a lo de antes, yo sugeriría que hubiera una sesión, al menos, de los máximos representantes que estén de nuestro comité técnico de la reforma, de los nuestros, los que nosotros nominamos, y que a la luz del escenario ya de la lectura de este mensaje que ingresó por otra Cámara, que ellos lo puedan tener, procesar, darnos cuenta a nosotros del estado de situación, de la diferencia o no respecto de lo que nosotros imaginamos como plan de salud garantizado, fin de la preexistencia, mecanismo de compensación de riesgo, en fin, lo que ellos nos propusieron hace 5 semanas atrás, pero que eso ahora esté decantado en comparación con el mensaje que ingresó en nuestro lado. Y ahí tomemos un camino. ¿Ah? Si les parece, para que así sea un mecanismo de consulta con los nuestros, de modo tal de que sea bien orientado al futuro. Eso Presidente, sugiero yo. Sobre el punto, sobre senador el Chamorro. punto y otro más. Lo que señala... Es que no nos enredemos tanto, a ver si estamos hablando de la reforma. No, para no, que- para que trate- que va en la misma dirección. A ver, Que frente a la inacción también del gobierno en materia de ley de fármacos 2, sí. lo que yo planteo, y recogiendo también lo que plantea el senador Castro, Juan Luis Castro, es que también, si es que no hay claridad o liderazgo del propio gobierno en términos de indicarnos qué materias debieran ser puestas en discusión, yo también creo que esta comisión tiene que tomar un liderazgo y sacar adelante la reforma y además la ley de fármacos 3, que es un tema que hemos conversado con el senador Castro, y decir, ¿sabe qué más? Estos son los temas que vamos a despejar y nosotros avanzar, porque no es posible que estemos esperando 2 años y medio indicaciones del gobierno en estas materias. De acuerdo, presidente. No, bien, a ver, y yo, para hacerme parte también, o sea, la respuesta del Ejecutivo, y el Ejecutivo aquí presente está el representante, que es habitual en nuestra comisión, le tenemos que transmitir nuevamente los reclamos. O sea, yo personalmente tuve la oportunidad de transmitirle a la ministra de Salud que estaba perdiendo una opción muy, muy relevante. Yo sé que ha sido compartido por todos los senadores de la comisión, de que el Senado pudiese ayudar con un insumo, además que se trabajó durante varios meses por una comisión de expertos en el despacho de algo que es una urgencia, que es la reforma de la salud. Desde esa perspectiva, la respuesta del Ejecutivo no puede ser dejar más que desear. O sea, que si finalmente la respuesta del Ejecutivo es ponerle urgencia a un proyecto de eutanasia, es que no se ha entendido nada de la gravedad de la situación que tenemos en listas de espera y la crisis de la salud que tenemos en Chile. Yo prefiero denunciarlo y decirle al Ejecutivo que no estamos conformes con esa respuesta y que desde esa lógica usaremos nuestras facultades. Hay un proyecto que tiene iniciativa exclusiva presentada en este Congreso y lo hemos conversado con los otros parlamentarios y bueno, y veremos de qué manera esto se consolida y somos capaces de entregarle una propuesta que no va a pasar por la inacción de este Senado. O sea, este Senado va a hacer la pega. No vamos a esperar que la Cámara de Diputados pase un año y medio, termine este gobierno y no haya una resolución respecto a esta materia. Así que vamos a tomar el liderazgo porque además tenemos bastante transversalidad para tomar decisiones como esta y creo que vamos a ir en la dirección correcta. Así que yo le aviso desde ya al Ejecutivo. Eutanasia, todos los otros proyectos que son proyectos, yo me imagino que ideológicamente importantes para el Ejecutivo, no van a ser la prioridad de esta comisión si es que no son capaces ustedes de entender el rol que tiene este Senado y que lo hemos tratado de mostrar con harta humildad, con mucho trabajo, con una comisión que se convocó para los efectos y que lamentablemente el gobierno ha dado por desechada. Así que quería hacer ese planteamiento para
para que podamos abocarnos a la tabla luego. Senador Chaguán. Sí, sin ánimo de pensar de que hoy día amanecí con el pie izquierdo, ¿no? Amanecí con el pie derecho y muy temprano haciendo campaña por mi candidato. No, que quiero decir que hay otro tema que está pendiente. A ver. Licencias médicas. O sea, presidente, pero por favor, o sea, quiero decirle que llevamos más de un año con el proyecto en la Cámara de Diputados, pero por favor, y cuando estamos hablando de la sostenibilidad del sistema, y acá vemos que los proyectos no avanzan. Entonces, acá o se pone discusión inmediata o suma urgencia y sacamos adelante los proyectos, o definitivamente renunciamos a legislar. Pues. Entonces, ese es el tema. Y finalmente, el gobierno quiere que nos sentemos acá mientras la gente se está muriendo en listas de espera, mientras tenemos el problema de sostenibilidad del sistema, mientras tenemos que reformar todo el sistema de licencias médicas. Mientras tanto, nos quiere a nosotros entretenidos discutiendo sobre eutanasia. Pues. Entonces, no, por favor. Comparto. Sí. Sí, Senador estoy de Castro. acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, yo fui a la Cámara el martes pasado, a sesión de ellos, Comisión de Salud, y se despachó de la Comisión de Salud el proyecto de licencias médicas. Ah, mire. Salió rumbo a Hacienda, que tiene que dar un informe, y después a Sala. O sea, ya por lo menos dio un paso, completó 15 meses el embarazo. Fue un poquito largo en ese caso. Ya, pero estoy de acuerdo en que esto tiene que tener... No, ojalá que no, pero la presión aquí tiene que transmitirla a don Jaime Yungén, a quien corresponde. Sí, sobre este punto... Es que tenemos algunos puntos más, si quiere esperar al final de la... Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, yo tengo, así como el senador Chaguán ha hecho el planteamiento respecto a la situación del hospital Gustavo Frique, Van Buren, perdón, la Comisión de Salud, entiendo, y me llama la atención no verlo en los oficios, porque entiendo que llegó un oficio del hospital Sotero del Río. No aparece acá en los oficios. ¿Aparece? ¿Dónde está? Ah, es que está al final. Yo decía como oficio. Es que no aparece como oficio, aparece como invitación. Perdón. Tuve la oportunidad de conversar con algunos estamentos directivos de ese hospital y al igual que como se ha aceptado la invitación y me parece importante al Hospital Van Buren, ojalá pudiésemos también, una comisión ad hoc, no tiene por qué sesionar completamente la Comisión de Salud allá, acoger esta invitación. Así que quizás yo se lo planteo tanto al senador Castro como al senador Chaguán, yo voy a recoger esta invitación porque el planteamiento que ellos hacen es que las dificultades que ha atravesado, que son bastante de público conocimiento, se han hecho reportajes periodísticos sobre el particular, más que de gestión interna, obviamente es la visión de ellos, pero más que de gestión interna tienen que ver fundamentalmente con un problema que, bueno, es parte del problema que hablábamos recién de presupuesto, de situaciones de orden presupuestario que les impiden atender de buena manera, de la manera que ellos esperarían las situaciones que se les presenten. Así que a pesar de eso, ellos tienen buenos indicadores comparativamente con otros hospitales. Así que me gustaría que junto con el senador Castro, con el senador Chaguán, pudiésemos generar en el fondo esa... Perfecto. Otro tema, yo también tengo otro tema. El día de ayer tuve la oportunidad de reunirme con una fundación que ha trabajado de manera bien profunda, el senador Castro ha sido testigo de eso, el tema de los medidores de glucosa para los niños diabéticos. La fundación Niños Primero, ¿cuál es el nombre? La Fundación Diabetes Futuro. Ellos nos han pedido ser parte de algunas precisiones que quieren hacer en la ley de presupuesto. Hace 2 años atrás ellos tuvieron la oportunidad, por iniciativa del senador Castro, de incorporar una glosa presupuestaria que requería información de la cantidad de niños y ellos hoy día están en un trabajo que para mejorarle la calidad de vida de los niños, la idea es poder presentar en esta Comisión de Salud su trabajo, las conclusiones de su trabajo y con ocasión de la discusión presupuestaria, ojalá poder presentar muy acotadamente en esta Comisión de Salud lo que han hecho y la importancia que tiene este tema de salud para los niños. Así que sé que es un tema que ha sido trabajado por el senador Castro. Ayer se acercaron a este presidente, así que la idea es poder recibirlo. Yo, en la medida que la agenda de la comisión lo permita, lo vamos a hacer. Así que eso por mi parte. Senador Chaguán, ¿usted quería complementar algo más para darle la palabra al Ejecutivo y pasemos al proyecto de ley? Hospital Zona Norte de Santiago. Una vergüenza. O sea, quiero decirle que se haya postergado para el 2025.
el hospital de la zona norte de Santiago, donde ya se había clarificado en qué comuna se iba a resolver. Ahora, bueno, se ha planteado la posibilidad, lo suspendió hasta el 2025, la decisión. Entonces quiero decirles que eso es, no, es más importante eutanasia en el Congreso, no es más importante eutanasia en el Congreso que el hospital de la zona norte. Y también respecto al hospital, para el informe de prefectibilidad del hospital de Quintero, zona mal llamada sacrificio ambiental, que también no se ve por dónde. Se había avanzado en los recursos para el informe de prefectibilidad. Me gustaría tener más antecedentes, que se oficie, y me gustaría saber qué piensa hacer en materia de infraestructura hospitalaria este gobierno. A lo mejor deberíamos tener una sesión especial para que, en virtud de la discusión de la ley de presupuesto, nos digan qué van a hacer, dónde van a invertir, cuántos recursos, porque de lo contrario tenemos un problema, porque se suspende la decisión de dónde se va a instalar, ni siquiera. O sea, hoy día todos y cada uno de las comunas, incluso Quilicura, fuimos ayer con un dirigente que estaba pidiendo que Quilicura fuera planteado, o La AMPA, o Colina, todas las comunas pueden efectivamente ahora poder resolver dónde se ubica, pero en definitiva la postergación, cuando vimos, ¿se acuerdan? Pacientes en el suelo del hospital atendido, en el suelo. Y cuestión que es más común de la que podemos imaginar. Basta ir a ver al hospital Van Buren en la noche, cuestión que yo he hecho, o el hospital Van Buren, o sea, en camilla, en el pasillo, en sillas. Entonces yo creo que acá hay que nos informen respecto de qué se va a hacer en infraestructura hospitalaria y una sesión especial para eso, presidente. Yo sugeriría, presidente, que en ese mismo sentido pudiéramos invitar al jefe de inversiones del MinSal, que es el hombre que sabe, además del subsecretario de redes, y nos propusieran acá cuál es el calendario de inversiones, cuál es el itinerario de inversiones y las postergaciones que ha tenido ese calendario en esa sesión que usted determine. Perfecto. Jaime Yunget, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Saludos a usted, a los demás senadores y demás asistentes. Presidente, algunas cosas. Hoy día se va a referir públicamente a la situación del Hospital Van Buren, el director del Servicio de Salud, respecto, digamos, del por qué está esta situación y cómo efectivamente se están tomando las medidas para arreglarla. Lo segundo, respecto de los demás establecimientos e inversiones, se ha venido con anterioridad a exponer el plan de inversiones, sin perjuicio de ello. Se habilitó un link en su oportunidad, lo vamos a volver a enviar para que justamente se pueda hacer un seguimiento del plan de inversiones que tiene actualmente el Ministerio de Salud, esto para poner a total disposición y transparencia, digamos, el plan de inversiones del Ministerio de Salud. Y tres cosas muy específicas respecto de otras cosas, digamos, que lo han planteado. El senador Castro ya se ha referido a que licencias médicas grandes emisores fue despachado a la Comisión de Hacienda, le mantenemos la suma urgencia, esperamos que ojalá se pueda ver, digamos, la semana siguiente, de esta manera despacharlo a sala y pueda volver para tercer trámite. Respecto del proyecto de ley Fármacos 2, o Fármacos 3 a esta altura, pero Fármacos 2, que es lo que se está planteando, nosotros queremos volver a insistir, el debate legislativo está cerrado, entonces el Ejecutivo no puede presentar indicaciones si no se ordena la reapertura del articulado sobre el cual se quiere indicar. Entonces, es un tema que hemos planteado con anterioridad, lo podemos conversar con la Secretaría, pero el proyecto, todas las votaciones ya se realizaron y se produjeron. Por lo tanto, habría que reaperturar el trámite. Inmediatamente se lo para terminar los puntos. Si hay una opinión distinta por parte de esta Secretaría, nos gustaría tomar conocimiento, pero nosotros tenemos entendido efectivamente otra cosa que hemos conversado con anterioridad. De hecho, en algún minuto la Secretaría de esta comisión mandó a consultar a todos los senadores cuáles eran los temas sobre los cuales querían pronunciarse, pero no llegó ninguna referencia a ningún artículo específico. Ok, nosotros no lo conocemos, pero sí, sería bueno, digamos, poder avanzar en ese sentido. Pero efectivamente es complejo para el Ejecutivo presentar indicaciones sobre un debate, sobre un trámite que legislativamente está votado, está cerrado. Respecto a la reforma de la salud, queremos señalar que lo que se comprometió el Ejecutivo en el artículo 10 de la ley 21.274, más conocida como ley corta, es a presentar ante el 1 de octubre un proyecto de ley que ponga fin a la preexistencia de un proyecto de ley de reforma de la salud. Sí tenemos plazo hasta antes que comience esta legislatura, esto es hasta el día 10 de marzo de 2025, para presentar otros proyectos de ley. Estamos al día, en consecuencia, y la decisión, efectivamente, de ingresarlo por la Cámara, del cual se va a dar cuenta hoy en día en la sesión de la mañana, se está por dar cuenta, digamos, en breve minuto el proyecto. Lo vamos a enviarle a todos ustedes una minuta y el texto del proyecto para que lo puedan conocer.
pero efectivamente que en el Ejecutivo hay otros proyectos que también son de suyo relevantes, dentro de ellos el que vamos a ver hoy día, eutanasia, establecimiento asistencial docente y otros más, de la misma manera que hemos sacado también proyectos que le interesan también a estos parlamentarios, como fue el caso de enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. Eso es básicamente lo que podría señalar. No hay ningún mal gesto ni respeto a esta comisión, quiero señalarlo, digamos, claramente. Hay más proyectos de ley que se van a ingresar relativos al tema del sistema de salud y probablemente algunos de ellos también se van a ingresar por acá, digamos, en el momento que correspondan. Respecto de los temas de relación entre Cámara y Senado, usted entenderá que no podemos pronunciarnos sobre eso, señor presidente. Yo no puedo transmitirle a la Cámara lo que se opina acá del Senado respecto de ella, como tampoco lo hago cuando la Cámara de las cuestiones respecto al Senado, porque somos muy respetuosos de relaciones, digamos, entre ambas instituciones. Ya, eso es lo que quería plantearle, señor presidente, por su intermedio. Senador Chaguán. Simplemente quiero dejar claro que lo que hicimos en la comisión mixta que yo presido de Fármacos 2 es enviar un oficio a los nuevos integrantes de la comisión porque cambió la integración tanto de diputados como de senadores. Se le pidió a ellos, mediante oficio, de forma reiterada, y también al gobierno, ver en qué materias ellos quisieran reabrir el debate. El gobierno además nos dijo que no quería que tratáramos conjuntamente las dos comisiones mixtas de seguro catastrófico y fármaco. La propia ministra de Salud, esto estoy diciendo para historia fidedigna de esta comisión, la ministra dijo, primero se despacha seguro catastrófico y luego vemos qué hacemos con fármacos 2. Esos temas están resueltos de qué materias debiéramos avanzar o pudiéramos hacer un fast track. Pudiéramos hacer un fast track respecto de una parte de la ley de fármacos 2, en aquellas materias que no tenemos acuerdo, pleno acuerdo, pero hay materias en que sí va a haber divergencia. Y por tanto ahí sería bueno conocer la opinión del Ejecutivo. Mientras eso ocurre, tenemos un problema, porque el costo de bolsillo de los chilenos en materia de fármacos es altísimo. Y acá se requiere efectivamente que nos pongamos por último a resolver cuáles son los temas que inciden finalmente en el costo de bolsillo. Entonces yo entiendo, y también el ministro me lo señaló, que tiene dificultades para estar trabajando coetáneo en la ley de seguro catastrófico y la ley de fármacos 2, porque son dos temas muy gruesos y se requiere capacidad técnica para levantar indicaciones, para lograr también acuerdos entre el gobierno respecto de esas indicaciones, para que dejemos las cosas como son. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, una vez despachado seguro catastrófico, que vamos bastante avanzados y está trabajando una comisión, que esperamos que el próximo miércoles esto se despache rápido y sacarlo, ver qué hacemos con fármacos 2 y ahí definiciones del gobierno son determinantes porque el costo de bolsillo de los chilenos en materia de fármacos es altísimo, entonces tenemos que resolverlo. Eso, presidente. Perfecto. Tenemos Presidente, hoy día... Perdón, ¿sí? no quiero entrar en un debate, pero sí me gustaría para la próxima sesión, porque tenemos aparte un tema accidental con la Secretaría en esta ocasión, pero sí me gustaría saber si efectivamente si es posible presentar indicaciones del estado en el cual se encuentra el proyecto de ley, por favor, para señalarlo, digamos, directamente, porque es que tanto el articulado votado completo. Esa es la duda que me queda. Perdón, presidente. Dale. A ver. El proyecto llegó en esa época a sala el 11 de marzo del 22 y llegó con un informe en paralelo de la Corte Suprema que hacía observaciones. En sala pedimos varios de nosotros que no se votara lo que correspondía a esa época y así se acordó en sala. Por lo tanto, ese proyecto no está ni despachado ni clausurado. Es un proyecto que quedó a la expectativa de poder hacer enmiendas que se le pidieron al Ejecutivo, mientras el presidente convocó a las solicitudes de los propios miembros integrantes. Yo mismo he hablado 2 veces con la ministra del tema, se comprometieron a hacerlas llegar el año pasado, en agosto del año pasado, el año 23, 1 año y medio, y estamos en octubre del 24. Entonces, esto no es un problema, perdón, presidente, si podemos escucharnos, no sé. Por favor. Este no es un problema técnico de que el proyecto esté inactivo por falta de movimiento o convocatoria. Este es un proyecto que está a la espera de una indicación sustitutiva del gobierno. Eso es lo que está pendiente hace 2 años. Entonces, para que sinceremos bien cómo es el estado de cosas. Y se ha dicho que no, que todavía no, que primero el seguro catastrófico, en fin. Entonces,
contemos la historia completa, porque aquí esa es la información que a todos nosotros se nos ha transmitido. Si quiere ser desahuciado el proyecto o aplicarle un acta de eutanasia, que se diga. Queremos liquidar el proyecto. Nosotros no lo hemos liquidado. Queremos que el Ejecutivo presente o diga que no va a presentar una enmienda sustitutiva. Y en ese caso vamos a ir por un proyecto fármacos 3. Tenemos, yo comparto, y además incluso, y voy a hacer un planteamiento reglamentario, por la unanimidad de los miembros de la comisión mixta siempre se puede hacer una discusión y se puede reabrir la discusión, y eso es parte de algo que al menos para poder reabrirla quizás habría que tener esa convocatoria. Veamos si eventualmente se abre esa convocatoria y en función de eso tenemos esa conversación ya en la interna de la comisión mixta. Yo entiendo que usted está presidiendo la comisión mixta, senador Chaguán, por lo tanto, quizá al igual como lo vamos a hacer con la reforma de salud, más que esperar lo que nos diga el Ejecutivo, tomemos un poco nosotros la decisión, el liderazgo en el tema. A ver, tenemos hoy día la idea es despachar, no sé, en la medida que el tiempo nos permita, pero tenemos el proyecto que está en primer trámite constitucional, que establece la Ley Integral de Salud Mental. Para el efecto tenemos invitado al director de FONASA, a la directora del Observatorio de Salud Mental, al director del Instituto Psiquiátrico. ¿Cuándo llegó la solicitud del defensor de la niñez que aparece acá en la cuenta para pedir ser escuchado en este proyecto de ley? Porque aparece en el oficio 1, quizás aparece en la cuenta. Porque yo me imagino que es importante escuchar al defensor de la niñez, sobre todo si está pidiendo ser invitado sobre esta materia. Al igual que el presidente don Pablo Egeniau, que fue el director general Del Hogar de Cristo, hizo una entrevista muy... con el cual yo también quiero incorporarlo en la lista de invitados. De invitados, sí. Él es experto en adicciones y en ¿Está los dedicado a temas estos temas? Sí, está dedicado a estos temas. Es una figura en esta Sí, materia. sí, lo escuché la semana pasada en una entrevista en un medio de comunicación. Y que quizás vamos a tener, porque si fue la semana pasada. Sí, ya llegó la semana pasada entonces la solicitud también del director, o sea, perdón, del defensor de la niñez. Así que yo ver el espacio para que lo podamos recibir a él, me hace muchísimo sentido la solicitud que hace el senador Castro respecto a Pablo Egeniau. Así que vamos, escuchemos al director de FONASA, las 3 personas que tenemos invitadas. Y el de Horvitz, que no pudo venir hoy día, ¿Quién? el del hospital psiquiátrico, Juan Más. Horvitz que no pudo hoy día. Ya, no está Juan Más. Sí, ya. pero puede venir la Este próxima. proyecto, secretario, no lo hemos comenzado a votar aún. O sea, tampoco. Sí, faltan algunos invitados todavía. Ya. Perfecto. Vamos no sé si está listo, entiendo que lo vi por Zoom ahí a don Camilo Cid. Si quiere partir usted, ¿está en condiciones? ¿Sí? Le damos la bienvenida entonces, don Camilo, para que usted pueda comentarnos los alcances. Y también está acompañado, lo veo ahí en la pantalla, también acompañado por don Matías Goyenechea, que es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico. Bienvenidos a ambos a la Comisión de Salud y tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores y todos los presentes en la sesión. Bueno, hemos sido convocados a dar opinión sobre este proyecto de ley que es cierto sobre la regulación integral de salud mental que modifica la ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental y otros cuerpos legales, ¿no? Nosotros, como FONASA, digamos, tenemos una visión más bien, por una parte, de principio respecto de esta cuestión y en segundo término, una cuestión más bien financiera, ¿no? Por nuestra naturaleza, no como fondo y como financiador de las prestaciones de salud. Entonces, primero, decir que los aspectos de principio y de reconocimiento de derechos, ¿cierto?, de la salud mental como un componente del bienestar de las personas, en particular beneficiarias del FONASA, para nosotros es un tremendo avance, dado que reconoce ¿cierto? La promoción y la necesidad de promoción y protección de la salud mental y del otorgamiento de los servicios de salud mental integrales y de calidad que promuevan la inclusión social de las personas con enfermedades de salud mental grave y persistentes, ¿no? En ese sentido, nosotros, por supuesto, apoyamos la iniciativa como FONASA, también como sector, y
entendemos que es una iniciativa que más bien se aboca, digamos, a la cuestión de lo que nosotros llamamos los determinantes sociales de la salud en el campo de la salud mental, a través fundamentalmente de la coordinación intersectorial, o sea, el abordaje de los determinantes sociales que van más allá de la mera atención de salud, ¿cierto? Que pueden ser los componentes básicamente de cómo las personas viven y trabajan en su desempeño habitual, digamos, y entonces cómo la salud mental se ve afectada por estos componentes y por eso que se propone, ¿cierto?, un comité interministerial de salud mental, de manera de, a través de distintos ministerios, distintos sectores, ir abordando este problema de manera global y no solamente dedicado a la atención de salud, ¿no? También a nosotros eso nos parece un avance importante. Entonces, tenemos avances en torno a los principios y en torno al abordaje multisectorial de los determinantes de salud de esta enfermedad de salud mental, ¿no? Ahora bien, respecto a los temas propiamente tal del fondo, como ustedes bien saben, ¿cierto? Nosotros, el FONASA se desenvuelve mediante dos modalidades, la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. La recientemente aprobada modalidad de cobertura complementaria todavía no está en desarrollo, pero también hay distintos programas, ¿cierto? Como ustedes saben, que abordan el tema de salud mental, tanto en la MAI, principalmente en la MAI, ¿no? En la modalidad de atención institucional, como por ejemplo el AUGE, ¿no? El GES, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la modalidad de atención institucional que va financiada a través de presupuesto por prestaciones institucionales y por supuesto por GRD a los hospitales, hay una cantidad de códigos, digamos, de salud mental que tienen plena vigencia, son alrededor de 20 códigos, pero también hay GRDs que incorporan obviamente las hospitalizaciones de salud mental. En cuanto al GES, hay 4 problemas de salud que nosotros financiamos, ¿cierto? Esquizofrenia, depresión en personas de 15 años y más, consumo perjudicial o de dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol, drogas en personas menores de 20 años. También está la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que son problemas GES, el 15, el 34, el 53 y el 85, que FONASA financia. En este grupo de problemas tengo algunos datos, pero se los podemos enviar posteriormente. Pero, por ejemplo, en este año, en estos 4 problemas se han atendido a casi 60.000 personas en GES, acumulando un gasto de 13.500 millones de pesos en general. El año pasado, cifras similares. Tenemos los datos por cada uno de los problemas en cuanto a cantidad de prestaciones, cantidad de personas, porque estas personas que mencionaba, 60.000, implican 200.000 prestaciones brindadas en los componentes del auge, del GES, y bajo esa suma de recursos. También tenemos la modalidad de libre elección, que seguramente a ustedes les interesa, digamos, conocer la realidad ahí. Ahí hay 36 prestaciones codificadas que tienen que ver con salud mental, que van desde la consulta médica de especialidad en psiquiatría de adultos, también está la psiquiatría pediátrica, también hay 10 camas de hospitalización integral de psiquiatría, hay teleconsulta también de especialidad psiquiátrica en adultos. Hay exámenes de laboratorio que se asocian a exámenes que tienen que ver con eventos, digamos, de esta enfermedad, como los fármacos o drogas, niveles plasmáticos, etcétera. Hay una serie de controles y psicología clínica, también consultas a los psicólogos, psicoterapia individual, incluyendo incluso hay un código de psicoterapia de pareja y una serie de test psiquiátricos de evaluación de personalidad que están contenidos en la codificación de la AML. También, como son 36, son muchas, no las voy a mencionar todas, incluso hay algunos PAR, ¿sí?, que están asociados a tratamientos integrales de salud mental. Puedo mencionar que tenemos un gasto de FAM, o sea, el subsidio que FONASA otorga para los bonos por prestaciones de salud de modalidad libre elección, cercano a los 8.000 millones de pesos
a la actualidad en este año, con cerca de 1.350 personas involucradas en estas sesiones y distintos tipos de prestaciones que están codificadas en la modalidad de libre elección. Eh, Ciertamente tenemos desafíos, la cantidad de especialistas que están inscritos en la modalidad de libre elección son pocos, tenemos cifras que debemos mejorar. Hay de los ciertos, por ejemplo, en psiquiatría, ciertos de especialidad psiquiátrica, de los 2.450 médicos que están registrados con esa especialidad, UNASA cuenta con 49 en la modalidad de libre elección, lo cual, por supuesto, es un problema sin duda de oferta en esta modalidad. Sin embargo, muchas de las prestaciones que mencionaba están a nivel institucional, o sea, a nivel de las clínicas y los centros de salud, y estos tienen capacidad para otorgar, ¿no? Eso es cuanto puedo comentar respecto de esta ley y por supuesto entendía que era una opinión general, estoy disponible para las consultas que sean necesarias. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Camilo. Senador Castro. Sí, saludar a don Camilo Cid y a don Matías Goyenechea, que están presentes en forma telemática, y agradecer su participación. Este proyecto se empezó a tramitar hace 2 meses, presidente. Han habido 3 sesiones y en la primera sesión yo mismo pedí, se aprobó en la comisión, que se ingresara desde el MinSal el estudio de carga de enfermedad de salud mental región por región y la brecha de especialistas región por región de psiquiatras, cosa que no ha llegado hasta el día de hoy, a 2 meses prácticamente de aquella oportunidad. No se lo cargo esto a don Camilo Cida, sino que esto es la Es la reflexión. información que tiene que entregar el Ministerio. Claro. Luego se preguntó también en esa época en qué se diferenciaba este mensaje con la ley 21.331, que es la ley de derechos de las personas en salud mental publicada en mayo del 2021, que es un catálogo de derechos de las personas en este ámbito. No ha llegado, hasta donde yo entiendo, ninguna señalización exacta de qué se diferencia lo uno y lo otro. Luego se ha pedido el financiamiento, y aquí sí le consulto a don Camilo Cid, porque este proyecto de ley no tiene financiamiento especial. Tiene financiamientos que se sitúan en la ley de presupuesto general de la Nación, que eso va a depender del año a año en que se marquen las cosas. Entonces, si a eso yo agrego lo siguiente, que yo lo dejo pedido ahora, porque ocurre que para evitar que este proyecto sea un catálogo de buenas intenciones, lo digo sin mala fe, pero desgraciadamente a veces las cosas son como son, resulta que sería conveniente, en este caso que la dirección de FONASA nos explique qué ha pasado con las 5 enfermedades de salud mental que tienen cobertura GES. Estamos hablando de ¿Cuántas son? 5. 5. Esquizofrenia, ¿Ya? depresión en personas de más de 15 años, consumo perjudicial o dependencia de riesgo de alcohol y drogas en personas menores de 20. 4, trastorno bipolar en personas mayores de 15 años. Y 5, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esos son los 5 grupos GES de salud mental. ¿Cuál es la evaluación de eso? Porque aquí uno lo primero antes de entrar es saber, bueno, ¿y qué está pasando con las que ya existen? ¿Están bien cubiertas? ¿Qué tiempo de espera? ¿Se han respetado las garantías de oportunidad, la garantía financiera, la garantía de calidad? ¿En qué estamos? Entonces, yo pido, presidente, no a usted, sino que en general al Ejecutivo, seriedad en estas cosas. Porque si vamos a entrar en un debate que a mí me apasiona por lo demás, hola Jimena, creo que esto tiene que ser con información sobre la mesa. Y en particular sobre el financiamiento adicional, porque, por ejemplo, en el caso de los reos inimputables, que han habido sendos reportajes de medios de comunicación. Hoy día tenemos 3 centros en el país para reos inimputables. Todos hemos visto el desastre que esto significa: suicidio, violencia, muerte. No vemos una palabra clara. No veo dónde se recoge aquí el grave problema de la violencia escolar y el suicidio adolescente. No sé dónde se recoge aquí. Este es un problema que está desbordado por todas partes. No lo sé.
Y no veo de qué manera las adicciones, que en Chile están también superando todos los límites, encuentran un asidero en esta ley. Porque aquí en el Congreso tenemos que hacernos cargo de los problemas. Entonces, si hay una ley integral de salud mental, yo quiero entender todas estas cosas que no han llegado. Las brechas, la carga de enfermedad, la evaluación de la ley vigente, la 21331, qué ha pasado con las 5 patologías GES de salud mental y qué pasa con el financiamiento no marcado que esta ley no trae, porque es una ley que deja toda la ley de presupuesto y no trae nada nuevo en materia de financiamiento. O sea, lo mismo que los municipios critican, que le dicen que aquí se hacen las leyes sin financiamiento, prácticamente sería lo mismo que estaríamos haciendo con los servicios de salud, con los CEFAM, con la atención primaria, dándole nuevas facultades sin un peso más. No quiero que ocurra eso, presidente. Por eso me atrevo a preguntarle al director de FONASA cuál es su opinión en los temas financieros, obviamente, que es lo que más maneja. Gracias. Hola. Yo quiero aprovechar de la pregunta que hace el senador Castro, porque evidentemente establecer un proyecto de ley que está plagado de buenas intenciones, si no se ve, si no tiene un correlato en la realidad. El senador Castro pregunta por un diagnóstico, una evaluación sobre lo que ocurre con las enfermedades GES. Yo no solamente agregaría las 5 patologías que están incorporadas en el GES, sino que también le preguntaría al Ejecutivo lo que ocurre con todas aquellas enfermedades de salud mental que están codificadas. Es sabido que la cobertura en salud mental tiene un reembolso bajísimo. O sea, desde la perspectiva de ISAPRE, me imagino que FONASA opera con una cobertura bastante limitada, y es por eso que tenemos que saber desde qué pie partimos en esta discusión. Hay falta de camas psiquiátricas en el sector público. O sea, hay problemas para las personas que están en prisión preventiva, que deberían estar internados, pero que no pueden ser derivados por falta de cama. Hay varios casos de personas que están con ideación suicida y que deberían internarse. O sea, faltan camas. ¿Hay algún diagnóstico de cuántas camas psiquiátricas faltan en el país? Y por último, una pregunta de criterio, a ver si tiene alguna información, cuál es su opinión al respecto. ¿Por qué tan pocos psiquiatras están afiliados a la modalidad de libre elección? ¿Hay algún mea culpa desde la perspectiva de los incentivos que le pone el sector público, de que FONASA les pone, ya que probablemente sea porque se ofrece muy poco para esos tratamientos, lo que igual demuestra de por sí un poco interés en la cobertura para estas enfermedades? O sea, no podemos quedarnos solamente en un diagnóstico, en una empatía con un problema, en un proyecto que en su momento el presidente de la República anuncia con mucha fuerza. Él fue autor de algunos proyectos en esta materia en particular, pero esto tiene que tener un correlato en materia de recursos y entender el piso en el cual estamos parados, y me parece desde esa perspectiva muy atingente las preguntas del senador Castro. No sé si, senadora Órdenes, quiere agregarle alguna pregunta al director de FONASA o le ofrecemos la palabra. Estimado presidente, quiero saludar a los invitados el día de hoy. También quiero excusarme. Yo estaba en una reunión con el pueblo huilliche y también estoy ahora en citada comisión mixta de presupuesto. Yo integro la comisión mixta. Por esa razón no voy a poder participar de la conversación del día de hoy. Yo comparto las apreciaciones que han planteado mis colegas. Creo que es importante que sigamos avanzando en el debate de tal forma de tener una arquitectura que dé mayor certeza, porque los problemas, creo que aún faltan temas en el diagnóstico, pero en general los grandes desafíos los tenemos claros, que no solo es cobertura, camas críticas. Yo creo que este proyecto, en primer lugar, además visibiliza una problemática de salud que teníamos bastante escondida, por lo tanto va a dar espacio a políticas públicas. La lógica intersectorial me parece que es una buena apuesta. Esto no es un tema que tengan que abordar solo ustedes desde el ámbito de la salud, pero creo que por eso digo, hay que mejorar la arquitectura, porque cómo entran los otros ministerios. Nosotros en general no hemos recibido audiencias desde otros actores del ámbito público. Creo que es importante avanzar en esa línea. Así que eso de mi parte, presidente, me quiero excusar porque tengo que ir a la sala de sesiones ahora. Muchas gracias. Perfecto. Le ofrecemos la palabra a don Camilo Cid. Bueno, respecto de las preguntas sobre el auge, sobre el GES, efectivamente estos problemas de salud que, como se mencionaba, son la esquizofrenia, la depresión en personas de 15 años y más, el trastorno bipolar, el consumo perjudicial de
alcohol, drogas, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ¿cierto? Que son 5 problemas de salud. Eh, Efectivamente, ellos están en pleno desarrollo. No son los problemas de salud que más abultan nuestros retrasos. Los retrasos están concentrados fundamentalmente en los problemas oftalmológicos y, como hemos conversado en otras veces, en segundo lugar en temas de cáncer. No tengo ahora la lista exacta, pero podemos proporcionarla posteriormente, ¿no? En cuál es la cantidad exacta de retrasos de estos problemas. Pero eso como cuestión general. En segundo término, tengo algunos datos a la vista respecto a algunos problemas del año pasado y de este año. Por ejemplo, en esquizofrenia se atendieron el año pasado cerca de 80.000 prestaciones que equivalían a 13.250 personas, 13.250 personas, con un gasto cercano a los 7.900 millones de pesos. Estos datos también se los puedo enviar, es la ejecución del año pasado respecto de los problemas que se han mencionado. Por ejemplo, también en depresión, 37.000 personas, exactamente 37.159, fueron atendidas el año pasado con un gasto cercano a los 5.000 millones de pesos. El problema 34 del GES. En el problema de consumo perjudicial de alcohol, drogas, en personas menores de 20 años, también se atendieron 656 personas con un gasto de 215.000 millones de pesos. No, esto tiene que estar, perdón, 215 millones de pesos. Sí, esa es la cifra correcta, 215 millones de pesos. Y en la enfermedad de Alzheimer, 16.433 personas se atendieron el año pasado con 5.400 millones de pesos. En estos 4 problemas, me falta el problema de trastorno bipolar, pero en estos 4 que tengo a mano se puede apreciar un gasto de 18.000 millones con un total de 66.000 personas atendidas y 284.000 prestaciones. Es decir, senador, tenemos información completa de se la vamos a hacer llegar. No son los problemas de salud mental los que están más retrasados, y también les vamos a hacer llegar en qué lugar ellos se encuentran en este tema, ¿no? En cuanto al financiamiento general, bueno, la verdad es que el sector invierte muchos recursos, digamos, en salud mental, en distintos componentes y distintos niveles, atención primaria, ¿cierto? En la atención secundaria y terciaria, en inversiones y en las distintas presentaciones presupuestarias que se han hecho, se han mostrado tales esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en el abordaje de estrategias de atención, de servicios de salud mental, el año pasado se gastaron cerca de 20.000 millones de pesos en el sector, en temas como atención integral de personas con demencia, mejoramiento de la calidad de la atención de salud mental en atención primaria, en la puesta en marcha de los COSAM que estaban comprometidos, ¿cierto? En la inversión en COSAM que va aparte, también había una inversión comprometida. En fin, hay un montón de actividades que se realizan, pero claro, la pregunta va dirigida hacia el proyecto mismo de ley, lo entiendo perfectamente, y ahí no tengo mayores comentarios que hacer respecto del informe financiero. No hemos estado, no lo conocemos, la verdad en este momento no tendría algo que plantear, simplemente que puedo decir que el conjunto de servicios que se plantean como prestaciones y servicios van aparte, ¿no? Se incluyen, tal como señalaba el senador Castro, se incluyen en los esfuerzos presupuestarios en la ejecución del año en curso y en las discusiones presupuestarias de aumento de los presupuestos, todo lo que es la actividad y lo que realmente irroga mayores recursos. El proyecto más bien imprime una visión de la salud mental, ¿cierto? Y un comité interministerial que pueda ser capaz de fomentarla de mayor manera
en el trabajo intersectorial, ¿no? Pero no necesariamente es una gran inversión respecto de la detención de las prestaciones y los servicios, porque ellos van en la ejecución de los presupuestos, ¿no? No sé si con eso se aclara el punto, pero me parece relevante esta diferenciación entre lo que es la ley, una ley que es más bien inspiradora de una forma de ver la salud mental como parte de la situación de bienestar de las personas y de la población, con la actividad propiamente tal asistencial que opera a través de los presupuestos y por lo tanto de la aprobación y ejecución de los mismos, ¿no? Respecto de las consultas acerca de los especialistas, efectivamente en la MLE, en la modalidad de libre elección, hay pocos psiquiatras. Ellos probablemente responden a las condiciones que pueden tener alternativas, ¿cierto? Sin embargo, hay que decir que la prioridad del sector ante los recursos escasos está en la atención integral que puede ofrecer la modalidad de atención institucional en salud mental. Ahí está la gran inversión del sector, ¿no? Y más que en eventos episódicos o consultas o tratamientos puntuales que uno puede ver en la modalidad de libre elección. Y entonces es ahí donde están puestos los esfuerzos. Con todo, dentro del arancel de la modalidad de cobertura complementaria, que fue publicado ahora recientemente, el 24 de septiembre, se incluyen las prestaciones de la MLE de salud mental, o sea, las 36 que mencioné hace un rato, y ahí se puede ver que se ha pensado en esto de los incentivos, en razón de entonces reconocer una situación mejorada respecto de los valores que allí se expresan, ¿eh? Entonces, en ese sentido, en esto que lo pensamos, ¿cierto?, hace poco y que lo discutimos en conjunto con los senadores en la aprobación de la ley corta, ahí se plasmó ciertamente algunos temas de incentivos como los que se mencionan. Eso es cuanto puedo responder ahora, presidente. Gracias. Senador Castro. Sí, a mí me llama la atención, con todo cariño, el director de FONASA que no conozca el informe financiero. No sé por qué habrá ocurrido esto, porque está acá presente un informe financiero que da cuenta de un mayor gasto de 2.865.872 millones de pesos en régimen, dividido en un calendario de 4 años, con distintas cifras, y que será el mayor gasto fiscal aplicado en esta ley desde el primer año con cargo a la ley de presupuesto. Y eventualmente Hacienda queda facultado para suplementar con cargo a Tesoro Público. Esas son las más, básicamente, es un gasto menor, efectivamente, es un gasto en el conjunto del sistema bastante bajo. Están puestos los ítems ahí, entonces yo creo que esto es importante que se pueda precisar, tal vez en otra sesión, por parte del director de FONASA, pero esto me parece clave, porque, o sea, hay que llegar en un minuto, no digo al tiro, a revisar estos números, qué compatibilidad tienen con la magnitud del desafío, si son suficientes o no, y si se puede cumplir este itinerario. Hay que cruzarlo además con la información de qué viene para el presupuesto 2025, proyecto que acaba de ingresar. Lo vamos a tener que revisar si lo tiene considerado o no tiene nada considerado. Así me parece clave. Y espero yo que pueda así el director de FONASA también enviar formalmente un reporte de las 5 enfermedades de salud mental y cuál es exactamente el punto que se encuentran en las coberturas de financiamiento, de oportunidad y calidad desde el punto de vista de FONASA. Porque brechas hay, o sea, no me cabe duda que hay problemas en cada una de ellas, en algún sentido, no digo que sean las peores brechas, como oftalmología o cáncer, pero hay. O sea, por ejemplo, la escasez de psiquiatras en el sector público, y que es un problema que impide que la consulta sea a tiempo. Son meses para llegar a un psiquiatra por el lado público. Y la pregunta que hizo el presidente Macaya, los psiquiatras que no están en la modalidad de libre elección, ¿por qué no están? ¿Porque pagan poco por consulta? ¿Cuál es la razón? Pero casi no hay psiquiatras en la modalidad de libre elección de FONASA. Es una vergüenza. Entonces, esos son temas que hay que abordarlo y son de FONASA. Es otra modalidad, pero es de FONASA también y por lo tanto tiene que estar en la mesa esa información. Muchas gracias. Director, no sé si tiene algún comentario adicional.
a revisar el informe financiero de 2.800 millones. Me lo hacen llegar aquí los asesores y efectivamente, como dice el senador Castro, considera los 2.800 millones en remuneraciones, bienes y servicios. Hay también consideraciones de nuevo personal. Yo planteaba, ¿cierto? Y que era la intención del comentario es que, y lo vuelvo a decir, pero sin embargo vamos a hacer este paripasu que pide el senador Castro, ¿no? Pero es importante nuevamente, o sea, esto es más bien una forma de mirar la salud mental, una serie de principios que componen y un comité, ¿cierto?, que desde el Estado pueda monitorear esta forma de verla como un elemento importante en el bienestar de las personas. Y por lo tanto, lo que está fomentado acá es la coordinación intersectorial. Y esto debe manifestarse en paralelo en los presupuestos y en la ejecución financiera de los servicios médicos que tienen relación con los distintos niveles de atención y las distintas modalidades del FONASA, la modalidad de atención institucional, la modalidad de libre elección y, como yo agregaba también, la modalidad de cobertura complementaria. Es importante entonces que en esto último, que me hacía el comentario finalmente el senador, respecto de la MLE y el cómo lo hemos abordado. El cómo lo hemos abordado es la modalidad de cobertura complementaria, ¿no? Donde hemos incorporado otras prestaciones con un arancel diferente que genere incentivos mejores a que los psiquiatras participen de estas modalidades. Quedamos debiendo entonces el informe del GES, que ya he mencionado algunos datos, pero lo vamos a ordenar y con estos otros aspectos que hemos ido mencionando. Gracias, presidente. No, yo solamente un comentario antes de ofrecer la palabra, porque tenemos al Observatorio de Salud Mental y tenemos hasta las 11 de la mañana, así para que le demos por lo menos un tiempo suficiente para que ellos puedan exponer. Pero yo, comentario, o sea, sí, esperar la modalidad de cobertura complementaria, que algo que además que no está vigente, para mejorar los aranceles de la modalidad de libre elección, es renunciar a la oportunidad que tenemos hoy con instrumentos que hoy día tiene la dirección de FONASA. Si alguna virtud tiene el hecho de que la dirección de FONASA sea un cargo de alta dirección pública, es que tiene o debiera tener una independencia en estas materias para poder solucionar los problemas que están atingentes en ese momento, más allá de las reformas que se estén discutiendo en el Parlamento. O sea, se puede hacer antes y se puede atraer más profesionales de psiquiatría, psicología también a la salud pública. Al abordarlo solamente desde la modalidad de cobertura complementaria, va a ser solo para los que puedan pagar la modalidad de cobertura complementaria, y eso evidentemente es una restricción y es un problema desde la perspectiva de la cobertura que queremos en materia de salud mental. O sea, quería hacer el complemento de lo que acaba de mencionar el senador Castro. Vamos a ir entonces con el Observatorio de la Salud Mental de Chile. Son las 10:45, le vamos a dar hasta las 11, y si hay alguna posibilidad de extenderse un poquito más para las preguntas, obviamente va a tener la posibilidad de los senadores acá de preguntar y ustedes de responder. Le ofrezco la palabra entonces a la señora Danae Cerda, que entiendo que viene acompañada por don Francisco Javier González y don Hernán Cerda. Debe venir acompañado por uno de los dos nomás, porque veo por Francisco. Entonces, Hernán no vino. Perfecto. Ustedes tienen la palabra ahí en el orden que a ustedes les parezca, Danae o Francisco. Les ofrezco la palabra. Buenos días, señor presidente, senadores presentes. Agradecemos la invitación a presentar y analizar este proyecto de ley que es tan importante como la salud mental, ¿sí? Bien, sabemos que la salud mental refiere distintos aspectos de nuestra vida,
no solamente lo emocional, sino que también lo social, tiene que ver con lo cognitivo y tiene que ver con todas nuestras capacidades para poder desenvolvernos en una sociedad. Eso obviamente según la OMS. Y bueno, nuestro enfoque como de aporte y sugerencia es muy importante mencionar que vamos a contar con una mirada constructiva que busca fortalecer y potenciar el bienestar de las personas usuarias, que les permita la mejor rehabilitación, terapias, tratamientos, reinserción en la sociedad y al rol que puedan haber estado cumpliendo antes de su padecimiento, considerando que las condiciones o trastornos de salud pueden ser transitorios o permanentes. Y aquí me voy a detener un poco en relación a cómo se encuentran los problemas de salud mental actualmente. Nosotros estamos en un análisis actual, ¿sí?, de la salud mental, y aquí realizamos una encuesta trimestral nacional de todos los niveles de salud mental en Chile. Entonces, esta es una escala preliminar, más bien, de los problemas de salud mental por grupo etario, ¿sí? Entonces, bueno, relacionando la depresión, la ansiedad, el riesgo de suicidio y las adicciones, que habían ya comentado, ¿cierto?, ustedes, los señores senadores. Bueno, en relación a la población infanto-juvenil, tenemos un grave problema, ya que va en aumento, un aumento exponencial, al igual que en el grupo etario de personas mayores. El tema de la depresión y la ansiedad. Estamos en un 45% subiendo. Y en las personas mayores un 55%. Y sigue en aumento. Y en las personas adultas, 43%, que parece poco entre estos dos, ¿cierto? Pero es un montón. En relación al riesgo de suicidio, que está obviamente relacionado a la depresión y a la ansiedad, que tiene que ver con el mismo grupo y también tiene que ver con las adicciones, tenemos un 16% en infanto-juvenil y en adicciones tenemos un 28%. O sea, todo esto se interrelaciona. En la población adulta también el riesgo de suicidio es alto. Un 23% de las personas está con riesgo de suicidio, digamos de medio a alto. El nivel bajo no es mucho lo que existe. Y un 46% de las personas adultas está con temas de adicciones, tanto al alcohol, drogas y a todo tipo de adicciones. Las personas mayores también están con problemas de adicciones, sobre todo al alcohol. Y eso está correlacionado, sabemos, con la soledad que ellos también tienen, de la cual padecen muchas veces. Entonces, eso es muy importante para que podamos tener esta visión global como una base, ¿cierto?, de lo que realmente existe, para que podamos realmente ver las oportunidades de mejora y las sugerencias. Y en relación a esto, en relación al artículo 1, inciso 2, nuestra sugerencia es agregar, cuando se refiere a personas con enfermedades o trastornos de salud mental, que sean permanentes o transitorias, ya que dentro del espectro de pacientes de salud mental existen diferentes grados de rehabilitación. No podemos pretender, ¿cierto?, que sea blanco o negro, que exista un proceso de trastorno de salud mental o no exista. Existen distintos grados. Entonces, esto es permanente o transitorio. En relación al artículo 4, las acciones generales del Estado, la sugerencia es promover la inclusión social considerando las diversidades de necesidades e indicaciones terapéuticas de cada persona. Esto está linkeado con el punto anterior, donde se establece que no todas las personas tienen la misma condición de salud, ni el mismo nivel de trastorno de salud mental. Entonces siempre tiene que existir un proceso, una diversidad e indicaciones terapéuticas para cada persona.
Y el punto de la desinstitucionalización, ¿ya? En coherencia a la protección de los derechos fundamentales de las personas, que se procede y está linkeado con que insta la OMS, ¿sí? Y lo podemos ver en la ley 21.331, que desde la OMS hay un proceso escalonado de proceder en la transformación y el cierre de los lugares asilares, ¿sí? Entonces, desde ese punto, nosotros como sugerencia decimos que es importante observar y medir continuamente el comportamiento y estado de salud mental de las personas en cada comuna, ciudad y región del país. Digo continuamente porque es importante que sepamos qué es lo que sucede en cada región, en cada grupo etario. Nosotros como Observatorio de Salud Mental Chile lo realizamos, como les decíamos, cada 3 meses. Y vemos estos procesos de aumento, lamentablemente de merma, ¿sí? De mejoramiento. Entonces las necesidades no van a ser las mismas de una región a otra. Y en relación a esto mismo, establecer qué ocurre en caso de las personas que requieren cuidados continuos por trastornos graves o permanentes. ¿Qué ocurre en esos casos? En el resguardo de su integridad física y de sus cuidadores. Por ejemplo, en casos de intento de suicidio con adicciones a drogas, casos de demencia donde sus cuidadores no tienen los medios ni condiciones para tenerlos de la mejor forma en sus casas, sabiendo que existen ciertos lugares. Podemos ver que hay lugares que parecen hoteles para poder tener a las personas mayores, ¿cierto? Y todo, pero no todas las personas tienen eso para poder tener a sus familiares. Entonces no los pueden cuidar en sus casas. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Entonces eso es un punto donde se puede llegar a invisibilizar. Entonces tenemos que verlo, analizarlo bien. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese punto? Bien, en la recopilación y resguardo de la información, ¿sí? En este punto, la permisología de resguardo de acceso de la ficha clínica electrónica integrada, única y nacional, ¿sí? Políticas, controles para la protección de los derechos del paciente a su privacidad, ya que hay ciertos artículos donde se menciona que hay una permisología como donde pueden acceder, ¿cierto? Pueden acceder como más libremente por un tema de intersectorialidad. Sin embargo, esto es muy importante, tener un control. Puede ser un centro de información, nosotros como observatorio lo hacemos así. Desde ese punto de vista, siempre se tiene que resguardar la información y la privacidad de cada usuario, paciente, persona atendida. Y en relación a la vigilancia de salud pública en el ámbito de salud mental, que tiene que ver con lo mismo, en la ficha electrónica integrada única y nacional, serán regulados por políticas y controles que propendan a la protección de los derechos del paciente y su privacidad, tal como les decía anteriormente. Sin estos resguardos se generarán muchas dudas y opiniones, ciertas por lo demás, que podrían retrasar el avance de esta iniciativa de ley. En relación a la intersectorialidad, y aquí también quiero hablar de la reducción de las listas de espera, porque acá tenemos una gran oportunidad. Aprovechando también de lo que conversábamos, ¿cierto?, en relación a FONASA, en relación a todo, ¿cierto?, acá está MinSal también. Podemos ocupar la telerehabilitación, la telemedicina, para reducir las listas de espera en procesos que no son tan graves. Podemos tener una promoción y una prevención de la salud mental a través de esa vía. Lo podemos hacer. Nosotros lo hemos estado desarrollando desde hace 5 años. Sabemos que eso es posible.
tenemos la capacidad instalada para poder hacerlo. Entonces, procurar también, en conjunto a esto, que la intersectorialidad funcione con atenciones de salud mental en todo Chile, con una ficha única personal actualizada con datos protegidos y en línea para todos los servicios de salud en Chile. Es decir, que si una persona se encuentra en una región y se traslada, por ejemplo, a otro domicilio y tiene una urgencia de salud mental, pueda ser atendida en otro servicio de salud. ¿Sí? Eso es muy importante, porque si no va a quedar en buenas intenciones, como decíamos anteriormente. El artículo 9, el párrafo 2, en relación a la encuesta nacional de salud mental. La temporalidad de la encuesta nacional, y aquí esto lo recalco, ¿sí? Para actualizar el estado de salud mental de la población, el impacto de políticas públicas para la toma de decisiones se realizará a lo menos cada 10 años. Cada 10 años. Si nos detenemos a pensar eso, en 10 años cambian muchas cosas. Cada 3 meses cambia. Debemos hacerlo cada 3 meses. Bueno, nosotros proponemos una vez al año porque, bueno, pensamos que eso sería como el máximo ¿sí? Como que la base. Pero se sugiere la medición continua, porque si no hay un proceso de medición continua y de mejora continua, como sabemos, ¿cierto?, el principio, de que lo que no se mide no mejora, no existe. Sabemos eso. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que estar midiendo continuamente, constantemente. Diversos niveles de complejidad en salud mental coherentes a los tratamientos. Se sugiere que los tratamientos y la hospitalización por salud mental debe estar dividida en niveles de complejidad, tal como se realiza con la salud física. Sabemos que cuando se hospitaliza a alguien está obviamente dispuesto como en niveles, ¿cierto? Unidad de paciente crítico y así. En la salud mental también debiese estar en un proceso, ¿sí? Porque existen dentro del proyecto de ley muchas iniciativas. Se habla, ¿cierto?, de la salud mental comunitaria, se habla de distintos procesos que son muy buenos, pero falta un orden, ¿ya? Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros proponemos más o menos este orden, que es nuestro modelo OSM. Le voy a pedir una breve interrupción para que Sí. alcance a terminar sin problema, para que Sí, por prorroguemos favor, unos presidente. 10 minutos. Sí, 10 minutos de la sesión la prorrogamos porque estamos ahí con otras sesiones. Así que para que pueda ir concluyendo, para que le podamos hacer alguna pregunta. Ya. Bueno, gracias. Entonces, nuestro modelo tiene que ver con tipologías de atención por trastornos o condiciones de salud mental, transitorias o permanentes. ¿Ya? Y acá dice la palabra salud, porque, bueno, sin salud mental no hay salud. ¿Sí? Esta es nuestra premisa. Y tiene niveles, ¿cierto? Y colores del verde al rojo, por niveles de riesgo, de complejidad de los pacientes. Nuestro modelo, ¿cierto?, adhiere, obviamente, y actualiza, ¿cierto?, lo que también está proponiendo este proyecto de ley. En relación a esto, el primer nivel está las atenciones preventivas, controles multidisciplinarios de evaluación cada 2 meses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es preventivo. La acción transversal es la promoción de salud mental, la salud mental comunitaria, la inclusión de cuidadores. Eso es transversal para todos los niveles. Después está la atención de salud mental igual, la evaluación, pero cada 2 semanas. Se va estableciendo por temporalidad. En el siguiente nivel está el tema de atenciones semanales. La temporalidad se va reduciendo, si se dan cuenta. Es muy importante no cambiar a los profesionales. Muy importante no cambiar a los profesionales porque una de las causales de por qué, y he visto, ¿cierto?, en otras sesiones de esta comisión, por su intermedio, presidente, que se preguntan por qué las personas abandonan los tratamientos. Una de las razones es esa. Lo hemos estudiado. Entonces,
si no se cambia a los profesionales, es más probable que exista una mejora. La internación psiquiátrica de corta estadía, eso tiene que ver con el siguiente nivel de riesgo, ¿sí? El cuidado sociosanitario, el proceso de inclusión social, e incluimos la visita domiciliaria a la familia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está internada de forma psiquiátrica, hay una familia detrás que también está sufriendo. Y finalmente la internación psiquiátrica más bien de permanencia, ¿sí? Mayor a 30 días, con también visita domiciliaria a la familia. Eso es básicamente nuestro modelo de tipología de transitoria a permanente. Y finalmente, concluyendo, la atención de urgencia psiquiátrica, hay un apartado que también dice: la hospitalización psiquiátrica podrá ser provista en hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Como sugerencia, importante definir en qué condiciones podrá ser provista la atención o si será un deber. La salud mental de los trabajadores de salud, ¿ya? Porque sabemos que dentro de los factores que pueden influir en el trato a los usuarios, personas, ¿cierto? Pacientes, es la salud mental de las mismas personas que trabajan en los servicios de salud. Si eso no está bien, toda la cadena falla. Y finalmente, con esto ya termino, el establecer presupuesto para cada acción. Y para todo este proyecto de ley, o sea, es muy importante establecer, se sugiere destinar recursos para comisiones, mesas de trabajo, promoviendo la calidad y continuidad del logro de objetivos propuestos. Si no hay un presupuesto y velamos por ejemplo, mesas de trabajo voluntarias, que también algo se explicita en el proyecto de ley, no se llegan a acuerdos, no se llegan a objetivos. Se requiere aumentar el presupuesto y gestionar eficientemente el existente. Sabemos que no se gestiona eficientemente el existente. Para la ejecución de políticas, planes y programas propuestos en el presente proyecto de ley, aumentarlo a lo menos un 5%, o sea, eso es como la base. Bien, y básicamente es eso, señor presidente, le agradezco por su intermedio. Muchas gracias. Por lo pronto. Yo quiero aprovechar y agradecer, junto con agradecer la intervención, valorar que se incorpore dentro de su presentación la importancia y la inclusión social como concepto, porque en el fondo, y creo que es algo que se ha discutido poco, y hay otros proyectos. Usted fue testigo de una discusión que al principio de esta comisión a propósito de otro tema que planteó el senador Chaguán respecto al proyecto de licencias médicas, que está hoy día en la comisión, está hoy día en la Cámara de Diputados. Y aprovecho a hacer una pregunta respecto a ese tema en particular, porque muchas veces médicos, y ni siquiera sin tener la especialidad, y es una de las problemáticas que tenemos a propósito de las licencias médicas, otorgan, y está dentro de las con más alta prevalencia, las licencias médicas por razones psiquiátricas. Yo no sé si ustedes han mirado en el enfoque de las licencias médicas quizás algún ajuste, algún cambio, alguna mirada respecto a cómo, si después de, no sé, varios meses de licencia médica por razones psiquiátricas, no es conveniente que las personas retomen de cierta manera su normalidad, y quizás las licencias médicas ya después de varios meses por razones psiquiátricas disminuyan en su pago, porque es demasiado importante que las personas puedan ir retomando su normalidad en su ámbito laboral, y desde esa lógica quizás tener alguna mirada en ese punto en particular sobre lo que ustedes piensan, y a propósito de la vinculación que se puede hacer con el proyecto de licencias médicas. Sí, señor presidente. Sí, nosotros como Observatorio de Salud Mental Chile tenemos esa misma mirada que usted tiene en relación a que no se puede extender por siempre, ¿cierto?, una licencia médica de salud mental, ya que eso genera un rechazo, una aversión al lugar de trabajo. Entonces, eso obviamente desde lo cognitivo-conductual no genera algo positivo, al contrario, genera algo negativo en las personas, en la mente de las personas y la conducta. Entonces ya después pasamos al punto donde genera un estrés postraumático
la persona no quiere acercarse al lugar de trabajo. ¿Sí? Obviamente tenemos que ver caso a caso qué es lo que sucede, pero siempre debe generarse una gradualidad para regresar al trabajo, una gradualidad. Desde, por ejemplo, el mes, si está con 3 meses de licencia médica, ya al tercer mes tenemos que empezar a generar un plan. Y desde el segundo mes podemos generar un plan, y por eso es importante que las personas adhieran no solo a un proceso farmacológico y de licencia médica, sino que también a un proceso de psicoterapia. Por eso es tan importante la cobertura de FONASA, por eso es tan importante la cobertura que, bueno, que las ISAPRE poco y nada dan, pero es importantísima, porque las personas lo necesitan. Y si esos dos factores no existen, es difícil que las personas se puedan volver a integrar. La inclusión social y el reintegro es fundamental. Perfecto, se le agradece. No sé si Francisco quiere complementar. Sí, un poco en relación al mismo tema de la licencia. Primero agradecer, presidente, la invitación a todos los senadores, a todos los presentes. Y bueno, el senador Castro que muy apasionado comentaba que este tema él lo apasiona, compartimos esa pasión. Para nosotros, digamos, muy importante estar aquí hoy día. Llevamos más de 5 años visibilizando la salud mental, bien, como referente de tal. Y bueno, en relación a lo que comentaba Danae sobre el tema de las licencias, también nosotros entendemos que si bien en algunos casos particulares se ha hecho un mal uso, ¿no?, de las licencias psiquiátricas, no es la mayoría, no es la regla. Bien, la mayoría de las personas que van a un médico o un médico psiquiatra o un médico especialista en salud mental y el médico les da una licencia es porque la requieren y la necesitan. Bien, efectivamente debe haber un proceso acompañado con psicoterapia para que pueda reintegrarse a sus labores, a sus funciones lo antes posible, pero también es importante no solamente fiscalizar el hecho de que pueda existir algún profesional médico que entregue licencias sin motivo, ¿no? Pero eso es lo menos, ¿no? Lo que realmente nosotros tenemos que enfocarnos también es que a esas personas que tienen ISAPRE, que tienen FONASA, comprender que las ISAPRES, FONASA, los seguros, pertenecen al proceso de sanación del paciente. Son parte del proceso de sanación del paciente. Si FONASA o el COMPIN, en fin, no paga esas remuneraciones porque cuestiona el criterio de un médico profesional respecto a su licencia, estamos en un problema. Bien, entonces, eso también es importante relevar y decir, bueno, sí, efectivamente se hace mal uso, como en todo, ¿no? O sea, es verdad, pero no es la mayoría. Y la gente, insisto, o sea, estamos en un proceso, en una pandemia de salud mental, se ha dicho mucho, nosotros llevamos muchos años diciéndolo, afortunadamente hoy se habla del tema. Hace 5 años atrás nosotros éramos mirados como extraterrestres, pero como le digo, tomando también la palabra del presidente de que nosotros pudiésemos estar constantemente aportando de manera directa o indirectamente en este proyecto de salud mental o en otros, nosotros estamos encantados y disponibles. Perfecto. Senador Chaguán, no sé si quiere complementar algo porque estamos ya Sí, terminando. decirle que esta es una prioridad y yo comparto que estamos en una verdadera pandemia de salud mental. Basta ver la cantidad además de automedicación que hay, que es alarmante. Sí, también tratamos con los senadores de la comisión, el senador Macaya y el senador Castro, de también poder sancionar drásticamente la venta ilegal de medicamentos en la feria, que también es un tema que hay que visibilizar, pero además con las faltas de cobertura. Si a mí me preocupan 2 temas: uno, los altos índices de suicidio en niños, niñas y adolescentes, los altos índices de suicidio en personas mayores. Respecto a los primeros, somos uno de los primeros del mundo. Respecto de los segundos, somos el segundo de Latinoamérica. Y eso habla que tenemos un problema grave que está dado por los temas de apego, a mi juicio, por las diferencias que se dan fundamentalmente en la primera etapa del desarrollo neurobiológico, y además por
por la soledad en la etapa, en la tercera y cuarta edad. Entonces, si no somos capaces de asumir esto, tenemos un problema. Ahora, el proyecto establece una base de principio, no establece recursos para hacerse cargo de la demanda. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa por las expectativas que se pueden generar. Pero por lo menos establece la posibilidad de visibilizar la crisis salud mental que hoy día tenemos y que está dado también porque el uso intensivo de nuevas tecnologías nos pone tan cerca pero tan lejos. O sea, hoy día tenemos un problema de relaciones entre las personas, que hice relación porque las personas hoy día están con otras, pero en realidad están con su celular o con su aparato y por tanto tenemos un problema de cómo logramos generar un espíritu de comunidad, cómo volvemos a ese espíritu. Entonces, las coberturas, yo diría que acá hay otros temas que hice relación y que yo presenté un proyecto que fue aprobado en general, está esperando que se apruebe este en general para poder funcionarlo, quizás fue ya un acuerdo de esta comisión, para los efectos de establecer atención prioritaria para aquellos niños que están bajo la responsabilidad del Estado. Porque también hay un tema muy complejo. ¿Qué pasa con esos niños, niñas o adolescentes que están esperando justamente una atención psiquiátrica o psicológica y que están en estado de abandono? Entonces, yo diría que ahí hay un tema de la cultura del apego, un tema de la falta de atención y la falta de conciencia del Estado respecto de que la salud mental es determinante. Queremos tener ciudadanos y chilenos felices o no, y plenos. Entonces, cuando hablamos de plenitud, estamos hablando no solamente del desarrollo material, también del desarrollo espiritual. La descomposición de la familia también ha sido crítica. Y también ha sido crítico, y yo se los puedo afirmar, desde el punto de vista de las causas que hay, por ejemplo, en familia. Hoy día también la migración es un tema también, no para rechazar la migración, ni criminalizar la migración, no, pero para acoger también que hay comportamientos distintos desde el punto de vista del trato a los menores. Por ejemplo, estaba erradicado en Chile, por ejemplo, que hubiese niños mendigando, acompañando a sus padres, pidiendo ayuda en las calles. Eso volvió a aparecer. Y yo hay un tema, presidente, que yo quisiera ponerlo también en esta comisión. 20.000 niños chilenos migrantes. 20.000 niños chilenos, algo que se habla poco, 20.000 niños chilenos que salieron clandestinamente del país, camino por el Darién, camino a Estados Unidos. 20.000 niños chilenos. O sea, tenemos un fenómeno migratorio inverso. Claro, y algunos dirán, no son haitianos, no, son chilenos nacidos en Chile. Podrán tener algún padre haitiano, algún padre venezolano, pero son niños chilenos que salen clandestinamente con dirección al Darién. Y yo hice una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Niños que están abandonados en algún lugar del territorio. Eso habla también de la descomposición, también de las relaciones familiares, y también porque Chile había avanzado muchísimo en los derechos de los niños y adolescentes. Yo creo que hemos tenido un retroceso muy importante en el último tiempo. Eso, presidente, se lo dejo. Gracias. ¿Algún comentario adicional para que vayamos cerrando la sesión? Si quiere, Francisco, ¿no? ¿No? No, presidente. Perfecto. Le agradecemos de verdad de sobremanera y les pedimos que estén ahí siguiendo la tramitación de este proyecto. Los invitamos, obviamente, cuando se discuta acá pueden asistir igual en forma presencial o remota, se puede seguir la tramitación de este proyecto y todos los senadores van a estar disponibles, obviamente, cuando comience ya la discusión en particular para recibir sugerencias, comentarios, como los que acaban de hacer. Yo anoté varios que tienen que ver con cambios a propósito del tema de diversidad de tratamientos, de la posibilidad de que se tiene ahí respecto de que se tiene que hacer la diferencia de tratamientos permanentes y tratamientos y que tienen un plazo determinado, así que ojalá que puedan estar acompañándonos en esta tramitación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.